Veamos si corren estos tres. No hay problema. Voy a correr. Hasta acá. Debe funcionar bien. De acuerdo. Déjenme ver si ya tengo creados los logaritmos. Estoy en clase. No, si me están escuchando, no se están atendiendo. Vaya a ver Simon Rabbit y me hace un resumen en inglés de lo que veo. Entonces no vamos a poder viajar. Tiene que aprender. Bueno, después charlamos, ¿no? Mire en inglés y después charlamos. Ok, los logaritmos ya los tengo. Primeras diferencias también. Ok. Entonces puedo hacer esta regresión, puedo hacer esto de acá, predicción, esto ya lo podemos bajar también. Hausman también ya lo vimos. Quedamos en efectos fijos. Quedamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a revisar sí. Sí, cuéntame. En el primer caso, estoy corriendo un modelo en donde estoy revisando efectos espaciales y el resultado que tengo acá, el beta, me recoge el efecto del producto sobre la desocupación, aislando ese efecto, ¿no? Ese efecto espacial. Y en esta línea de código, lo que estoy haciendo esencialmente es lo mismo, revisando el efecto espacial y aislándolo cuando voy a revisar este efecto de la producción sobre la desocupación. La diferencia entre ambas líneas está en que en la primera se omite Valle del Cauca y en la segunda se incluye Valle del Cauca. Aquí no está omitida esta variable. Entonces, es otra la que está omitida, que creo que es Antioquia. Aquí se omite Antioquia en este segundo resultado. Correcto, sí. Estamos, digámoslo así, acercándonos un poco. No es precisamente, digamos, el impacto espacial en sentido estricto, pero nos estamos acercando al impacto espacial, porque estamos viendo el efecto que la región sobre la desocupación. Es como si fuese una dummy. Entonces yo le digo, por ejemplo, en el caso del Atlántico, cuando sea Atlántico, dele valores de 1 y a lo demás dele valores de 0. Entonces ahí estaría midiendo el efecto, llamémoslo así, el efecto región Atlántico sobre la desocupación.
Ahorita lo que vamos a ver en efectos fijos, bueno, cuando utilizamos esta línea de código, que es el XTREC, estamos queriendo revisar básicamente el efecto que recibe la desocupación ante un cambio en el nivel de ingreso y el COVID. Cuando corremos esto con efectos fijos, entonces, y nosotros vemos los resultados que obtenemos, pues básicamente aquí lo que nosotros encontramos es que si ustedes comparan, permítanme, ver una cosita. No, aquí no creo que haya corrido eso. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta línea de código? Pues básicamente aquí nosotros estamos midiendo el efecto del nivel de ingreso sobre la desocupación y también aquí estaríamos midiendo el efecto de COVID sobre la desocupación, considerando que no existe, digamos, un efecto inobservable que sea variable, sino que las características de heterogeneidad no observada entre los individuos esencialmente, ¿cierto? Estamos suponiendo en principio que estamos controlando de alguna manera ese efecto de la heterogeneidad inobservable entre los individuos, nos genera como efecto este parámetro del nivel de ingreso sobre la desocupación y este parámetro del COVID sobre la desocupación, en principio, ¿de acuerdo? En principio. Ahora, cuando estamos corriendo este tipo de análisis, se llama efectos fijos y se le llama el modelo Within, ¿de acuerdo? En ese modelo Within, nosotros estamos suponiendo, digamos, que hay una agrupación de, de datos y se están haciendo básicamente a través de los individuos. Por eso aquí nos dice Group Variable ICOD, ¿de acuerdo? Es decir, es como si nosotros aquí nos concentráramos en los efectos eh, de la producción sobre la desocupación y el efecto del COVID sobre la desocupación, suponiendo que esa heterogeneidad de las regiones es una heterogeneidad que se mantiene constante. Por eso llamamos este tipo de estimación efectos fijos. Ahora, aquí nos sale un R2, ¿cierto? En donde el within nos estaría dando cuenta de ese cambio entre los grupos. El between nos estaría dando una idea un poco del cambio en el tiempo y el overall sería como una especie de un R2 consolidado entre las variaciones de los individuos, de los grupos y de las variaciones del tiempo. Sería como una especie de R2 que se ajusta totalmente, que trata de recoger totalmente el ajuste, no solamente de los grupos, sino del tiempo. Ahora, cuando nosotros hacemos esta modelación, aquí nos arroja una información importante el software, la salida de software, que es la correlación entre el término de perturbación, ¿cierto?, del modelo, que aquí se denomina U sub I, y el efecto de las variables X. Eso lo llama X beta. Esa relación, esa esperanza en econometría debería ser igual
a cero. ¿Por qué debería ser igual a cero? Pues porque se supone que no hay ninguna relación entre el vector de errores y una de las variables x. Eh, si llegara a haber algún tipo de relación, eso significaría que hay algo que se omitió del modelo y que quedó en el término de error y que tiene una relación con una de nuestras x. En principio, esto podría sugerir multicolinealidad, la primera observación que haría el estudiante eh, de introducción a la econometría, ¿no? Pero si analizamos esa potencial relación, pues lo más lógico es que si hay una relación entre una x que estamos omitiendo, que está en el término de error, y una x que está en el modelo, que está fuera del término de error, entonces nosotros vamos un poco más fino en nuestro análisis, hilamos un poquito más fino, y lo que concluimos es algo que ya habíamos sospechado que pasaba en los modelos anteriores, en los resultados anteriores, y es que aquí vamos a tener un problema de endogeneidad, ¿de acuerdo? Ahora, esa endogeneidad nos puede implicar a nosotros la primera idea cuando pensamos en endogeneidad es necesitamos una variable instrumental. Eso casi que nos le estaba cantando los resultados anteriores. Pero también no descartemos la posibilidad de que este tema se combine con los temas de simultaneidad, que fue todo eso que trabajamos cuando estábamos mirando los modelos de Klein, en donde, por ejemplo, ¿cierto? Eh, podríamos decir, como sospecha, que el producto puede afectar a la desocupación, pero la desocupación también podría afectar a la producción. Entonces, tenemos como dos posibilidades. Una primera es, nos toca recurrir a un instrumento. Viene la pregunta y es, ¿qué tipo de instrumento, qué características debería tener ese instrumento? O segundo, eh, puede ser que haya una relación de simultaneidad. Ahora, si quisiéramos ser todavía más agudos, uno podría decir, ¿pueden coexistir las dos cosas en un modelo econométrico? Es decir, puede haber eh, la necesidad de un instrumento, pero también puede ser que hayan relaciones de simultaneidad. Y la respuesta es sí, pueden coexistir eh, las relaciones en donde nosotros propongamos, por ejemplo, que el producto afecta a la desocupación y que la desocupación a su vez afecta al producto, pero que, por ejemplo, si queremos explicar la relación eh, del producto hacia la desocupación, también necesitamos un instrumento que nos explique a la producción. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas implicaciones las vamos pensando a partir de este resultado. ¿De acuerdo? Este resultado nos invita a pensar en eso. Ahora, ¿cuándo tendríamos nosotros como tranquilidad de que no tenemos problema? Cuando eso se acerca a cero, cuando es pequeño, cuando es lo más pequeño posible. Y alguien me podría decir, profe, ¿y cómo sé yo si eso es estadísticamente cercano a cero? Pues uno puede hacer una correlación de Pearson, es decir, sacarle a esta correlación que saca el software, hacerla manual y sacarle una correlación de Pearson con significancia estadística, ¿cierto? Entonces, para determinar si esa relación es estadísticamente significativa. Pero ya este 30% es un valor que yo no puedo desconocer, casi 31%, no puedo desconocer que si hay un vínculo. Y si esto lo auno a los resultados que teníamos desde las sesiones anteriores, pues esto lo que nos está diciendo es que probablemente aquí tengamos o que buscar variable instrumental o tengamos que hacer una relación de simultaneidad o las dos cosas. ¿De acuerdo? Ahora, revisando los resultados, seguimos con el mismo problema, el mismo inconveniente que venimos presentando en términos teóricos y eso. Nosotros hemos sido formados en una teoría que nos dice que debe haber una relación inversa entre la producción y la desocupación. Pero
Lo bueno de la teoría económica es que puede ser tan rica que nos puede dar también opciones cuando no suceda eso, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos argumentando es que es posible, y este resultado se sostiene ya en varios experimentos que hemos hecho antes, de que en Colombia eh, la producción y la desocupación no tengan una relación inversa, al menos en digamos, en esa simultaneidad temporal y además con implicaciones regionales, ¿de acuerdo? Con implicaciones regionales porque los datos que tenemos son regionales, ¿no? Eh, sí, bueno, esa es una observación interesante porque es que si tuviéramos un macro panel, podríamos generar componentes autorregresivos, ¿cierto? Entonces, bueno, voy planteando cosas porque la pregunta me posibilita eh, plantear conceptos también, ¿no? Lo que tenemos aquí es un micropanel y por ahora vamos a aceptar el hecho de que los micropaneles, al tener esta estructura en donde tenemos más información de los individuos que del tiempo, son análisis estáticos. Entonces, ¿qué problema tiene el análisis estático? Pues que nosotros no podemos incorporar de manera tan profunda el papel del tiempo. Nos limita nuestra baja cantidad de datos en el tiempo. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, digamos, estos modelos no estarían, digamos, diseñados para hacer predicción, por ejemplo, eh, temporal, pero sí podrían ser capaces de hacer algún tipo de pronóstico espacial, ¿de acuerdo? Es decir, mmm, tratar de ver, por ejemplo, que si utilizamos unas suposiciones sobre X, podamos decir, bueno, entonces espera que el resultado en Y sea este. Pero si, por ejemplo, a nosotros nos interesa generar predicción en el tiempo, ¿cierto? Es decir, predecir qué va a pasar con esta relación en 2022 o 2023 o 2024, el hecho de que nuestros años sean eh, muy poquitos, pues hace que esto sea un micropanel y que tienda a ser estático que dinámico. Es decir, aquí, como lo planteaba ayer, incorporar factores autorregresivos o rezagos, pues puede ser muy peligroso porque estamos reduciendo el tamaño de la muestra. Ahora, eh, si tuviéramos una información más rica en el tiempo que en los individuos, entonces allí tendríamos un macropanel. Y una de las características de los macropaneles es que permiten un análisis dinámico. ¿Y eso qué supone? Pues que nosotros podemos incorporar, por ejemplo, esquemas autorregresivos, podamos integrar medias móviles y por lo tanto podamos hacer predicción. Y de hecho nos queda re fácil el tema de variable instrumental porque podríamos nosotros utilizar valores retardados, ¿cierto? Y hacer predicción. De hecho, la técnica de Perroni o la técnica de Arellano y Bond se basan en la instrumentalización a partir de tomar las variables X y generar, incluso las variables Y, y generar retardos. ¿De acuerdo? Generar retardos y como la información es suficientemente rica en tiempos, entonces se pueden hacer retardos, digamos, obviamente mesurados, y se pueden crear instrumentos de tal manera que es fácil no solamente combatir el problema de la endogeneidad, sino hacer predicción, ¿de acuerdo? Hacer predicción temporal. Entonces, volviendo un poco a esa inquietud que se tiene, pues aquí tenemos que esto es básicamente un análisis estático. Y en ese análisis estático, nosotros no podemos, digamos que jugar con las características de una serie de tiempo.
no podríamos crear retardos y nuestra más, digamos, abundante información se encuentra en los individuos, ¿cierto? Entonces, ahí como para que revisemos un poco ese tema conceptual. Eh, no sé, Gabriela, si tú quieras como reestructurar la pregunta ahora que te estoy haciendo esa claridad allí de los conceptos. Sí, entonces básicamente, digamos, aquí estaríamos haciendo un análisis en corto, ¿no? Este es un análisis de corto, eh, a pesar de que uno podría decir que tiene 15 años, pero también esas definiciones pueden cambiar dependiendo de las variables. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando un poco del tema de econometría financiera, no, ni siquiera de econometría financiera, sino simplemente de finanzas, eh, uno podría decir que, por ejemplo, en términos contables, largo plazo pueden ser 3, 4, 5 años, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la planificación financiera en una empresa, por ejemplo, y el financiero, el economista, el contador empieza a generar una planificación a 3, 4, 5 años, ya se dice que eso es largo plazo. La planificación de corto, por ejemplo, se hace para periodos inferiores a un año, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, eso tiene implicaciones contables en el sentido de que si estamos hablando, por ejemplo, de los balances, cuando hablamos, por ejemplo, de los activos, entonces decimos hay unos activos corrientes y unos activos no corrientes, unos activos fijos y unos activos circulantes. Entonces, los activos, eh, digamos, corrientes son aquellos que tienen una dinámica durante el periodo de registro contable que generalmente a lo mucho se va al año y que por lo tanto es un corto plazo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los fijos, estamos sugiriendo que son inversiones, por ejemplo, que se hacen con periodos más extensos de un año y por lo tanto ya empiezan a tener un componente de mediano, de largo plazo. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué me quiero referir con estas conceptualizaciones? Um, yo puedo reunir a dos economistas y ponerlos a debatir intensa y abiertamente sobre qué se entiende por corto plazo y qué se entiende por largo plazo. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, yo fuese profesor de macroeconomía, ¿cierto? Y un estudiante me pregunta, profe, ¿qué es el largo plazo? Deme un ejemplo de largo plazo. Yo le podría decir, mire, la evolución de la inflación en los últimos 50 años es un análisis de largo plazo. Y si él me dice, deme un ejemplo de corto plazo, yo le digo desde la visión macro, un análisis de cómo ha venido evolucionando la inflación en los últimos 3 años es eh, corto plazo. Y esa es una visión macroeconómica. Y es totalmente diferente esto que he dicho a la percepción financiera, en donde yo le digo, pero es que largo plazo es 3 años y corto plazo es eh, todo lo que sea inferior a un año. Entonces, dependiendo de la naturaleza de las relaciones y de las variables, uno empieza a definir qué es corto y largo. Pero si nos metemos ya en la técnica, y una parte, digamos, positiva de trabajar con datos es que nos obliga a tener que decidir cosas. Es decir, cuando trabajamos con datos, no podemos andarnos nosotros con subjetividades, tenemos que aterrizarla, ¿cierto? Nuestra conceptualización. Entonces nosotros aquí podríamos decir que en términos económicos, ¿cierto? Si estamos analizando desempleo y crecimiento, podríamos decir, aquí estamos teniendo 15 años, pues eso tiene una connotación en realidad como de entre corto y mediano plazo, en realidad, ¿de acuerdo? Eh, porque, por ejemplo, si tuviéramos aquí unos 100 años, 200 años, entonces sí podríamos decir, ah, bueno, es un análisis de largo plazo. Pero supongamos, es solamente una suposición, que yo decido con cierta irresponsabilidad
aplicar una técnica de desagregación estadística, se me ocurre meter una técnica como, por ejemplo, la técnica de Litterman, y lo que yo hago es extender mis datos, que ya sería un problema porque sería un artificio. El que sabe de esto ya me diría, profe, usted lo que está haciendo ahí es haciendo una simulación, haciendo una extensión del vector temporal para convertir su micropanel en un macropanel. Pero lo que estaría haciendo yo es aumentando la frecuencia de la data, pero no aumentando el tamaño de la data. ¿En qué sentido? Es decir, puede ser que yo ahora los datos que antes los tenía anuales los transforme a mensuales, pero sigue siendo un análisis de mediano o corto plazo, en el sentido de que yo debería tener, digamos, en macroeconomía, por ejemplo, para análisis de largo, unos 50, 60 años, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces, bueno, todo esto para que tengan cuidado con la conceptualización, porque dependiendo de las variables, dependiendo de las relaciones, dependiendo de los conceptos, dependerá también esa definición de corto y de largo. Pero si estamos en un panel, es claro que si yo tengo pocos datos temporales, como en este caso, que apenas tengo 15 observaciones, y mi fuerte es la información de grupos, que aquí tengo 24 grupos, pues este es un análisis de corto básicamente porque la información transversal es más abundante que la información temporal. Y eso me lleva automáticamente a definir mi panel de corto o micropanel y por lo tanto a ser más cuidadoso en términos del pronóstico. Por lo tanto, el análisis es un análisis estático. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, una cosa que me encuentro acá es que, bueno, el signo positivo persiste, se vuelve poco significativa la variable, de hecho es no significativa. COVID sigue siendo un efecto positivo y es estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Es estadísticamente significativa. Hay una información que nos da el software que tenemos que revisarla conceptualmente para poderla comprender, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y también tenemos que definir claramente, bueno, qué es lo que está haciendo desde la parte operativa el software. Pero aquí, básicamente, la intuición genérica por ahora es que a mí me interesa simplemente el efecto de COVID y de producto sobre la desocupación. Y yo aquí quiero suponer que eh, esa heterogeneidad de los individuos constituye un factor de naturaleza constante, ¿de acuerdo? Es un supuesto fuerte, es un supuesto muy fuerte, eh, pero es una forma de encarar el problema, ¿de acuerdo? Es una forma de encarar el problema. Entonces, esto es lo que nosotros entenderíamos dentro de una introducción, dentro de una intuición como un efecto fijo. Ahora, yo puedo crear un global y aquí lo que voy a hacer es crear unos regresores para el efecto fijo, los llamo regresores EF, de efecto fijo, y lo que digo, esos regresores van a incluir el logaritmo del ingreso, el logaritmo de la producción y el COVID. Entonces ejecuto este global, con eso creo este grupo, un paquete, digámoslo así, que se llama regresores EF. En Stata, digamos, cuando yo hago eso, pues él me dice, bueno, listo, usted lo que está haciendo es creando un paquete, ¿cierto? Que se llama regresores EF. Usted le puede poner otro nombre si quiere, un nombre más corto y pues bueno, eso ya va al gusto. Y después de eso, usted aquí coloca obviamente las variables que van dentro del paquete. Ahora, yo puedo correr el panel planteando el comando xtreg, diciendo, bueno, la variable que me importa
¿cierto? Es el logaritmo de la desocupación. Y cuando yo vaya a colocar ese paquete, hay que colocar el signo de pesos, ¿cierto? Para que se vuelva operativo. Le doy una coma y le doy efectos fijos. Entonces, voy a correr esa línea de código y eso me tiene que generar como resultado el modelo que teníamos anteriormente. Entonces, fíjese que aquí tenemos los mismos resultados. 0.04, 0.36. Si los comparo, aquí tengo 0.04, 0.36. ¿De acuerdo? Entonces, es una funcionalidad cuando uno hace muchos modelos, porque uno puede hacer muchísimos modelos, una gran cantidad de modelos. Crear esos paquetes puede ser estratégico. ¿De acuerdo? Puede ser estratégico. Ahora, estoy haciendo una cosa que yo les recomiendo que la hagan para curarse en salud. ¿De acuerdo? A veces uno tiene unas ciertas recomendaciones que le hacen a uno para evitar cosas. Por ejemplo, oiga, haga ejercicio, oiga, duerma bien, ¿cierto? Oiga, lea, eh, haga deporte, eh, no se llene de ideas pues que, que, que le dañen el estado de ánimo, ¿cierto? A uno le hacen esas recomendaciones. Entonces, el equivalente de eso en econometría sería, oiga, ¿sabe qué? Si usted tiene un micropanel, usted podría tener heterocedasticidad. Entonces, haga un micropanel y de una vez meta la estimación robusta, es decir, hágale el ajuste a la matriz de varianzas covarianzas para reducir lo más que sea posible la variabilidad de esa varianza del error y a su vez usted pueda tener unas desviaciones típicas más competitivas y sus parámetros pues queden un poquito más confiables y las pruebas que va a realizar queden un poquito más confiables. ¿De acuerdo? Eh, Hacer esto a mano, pues ya digamos, este nivel sería una tarea que nos llevaría muchísimo tiempo y pues es mejor, digamos, considerar el modelo básico que aprendimos y pues bueno, leer un poco sobre esos ajustes, pero ya en términos fácticos, digamos, uno lo que hace es ajustar. Entonces, para ajustar el estimado robusto, utilizamos este comando BCE, ¿cierto? Que es el comando para ajustar las varianzas. Y aquí le damos cluster, que estamos diciendo, bueno, eso está agrupado y está agrupado por los individuos, ¿de acuerdo? Está agrupado por los individuos. El ajuste se hace por individuos. Entonces, es como si estuviéramos corrigiendo la potencial hetero por la naturaleza de nuestros datos que van más hacia la cross-section. Entonces, corremos la línea de código y digamos que aquí lo que nosotros tendríamos es básicamente los mismos valores de las estimaciones. Mire que aquí me da punto 04, punto 36. Entonces, fíjese que acá me da punto 04, punto 36. Eso no cambia, pero fíjese que aquí cuando hablamos ya de los estadísticos de los errores típicos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí los tenemos en punto 06 y en punto 03. Con estimación robusta nos queda aquí en punto 12 y en punto 04, es decir, ajustados. Esto permite, por ejemplo, que observemos que aquí el valor de probabilidad sin ajuste nos quedaba en 45% y aquí con ajuste nos queda en el 70%. Entonces, estamos más seguros todavía de que esta variable no es estadísticamente significativa. Y al mismo tiempo estamos más seguros de que esta variable COVID sí es estadísticamente significativa. Por ahora, ese va a ser nuestro análisis. Digamos, ahorita estamos haciendo como una exploración un poco de cómo operan las líneas de código y cómo vemos algunos resultados, pero todavía nos falta conceptualización, ¿de acuerdo? Y como les he comentado, pues
la idea sería revisar un poco la funcionalidad y después irnos a la conceptualización. Bueno, eh, rápidamente, rápidamente, nos vamos a pasar al mundo de los efectos aleatorios, ¿de acuerdo? ¿Qué supondríamos en los efectos aleatorios? Por ahora, de manera introductoria, nuestra suposición es que vamos a aceptar que existe eh, esa heterogeneidad de los inobservables, pero no vamos a asumir que son elementos que se mantienen constantes, sino que el mundo más complicado es que son elementos que pueden ser variables y además de eso, o sea, que pueden cambiar entre los individuos, pero también con el potencial peligro de que también cambien en el tiempo. Y como hay dos cambios aquí, hay un cambio entre los individuos, ¿cierto? Por ejemplo, piense, yo le he comentado en este ejemplo varias veces, la inteligencia de los individuos en un punto en el tiempo puede ser muy diferente, ¿cierto? Pero además, si vemos cómo evoluciona esa inteligencia en el tiempo, entonces ahí también pueden haber cambios, por lo tanto puede ser muy diferente esa evolución. Entonces, fruto de esa situación, pueden haber comportamientos estocásticos en el conjunto de los inobservables, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento por ahora, dentro de la codificación en Stata, pues es básicamente utilizar el XTREC, ¿cierto? El XTREC. Colocamos, como siempre, nuestra variable endógena, luego nuestros componentes exógenos, damos una comita, y luego le colocamos aquí RE, que viene de Random Effects, ¿de acuerdo? De efectos aleatorios. Eh, para no consumir más tiempo, aquí también estoy creando un global, que en realidad es el mismo global que había creado antes, pero le cambié de nombre, le coloqué en vez de efectos fijos, ahora efectos aleatorios. Son las mismas variables, o sea que para efectos prácticos habría servido el anterior global que creé, pero lo que quería mostrarles es que ustedes pueden ponerles diferentes nombres y aquí lo operan nuevamente con el símbolo de pesos. Entonces, como esto nos va a dar lo mismo, yo voy a correr todo este bloque y vamos a ver un poco los resultados. Y lo que nos llamaría la atención, en principio, es que como estamos asumiendo en el primer caso que los efectos de los inobservables se mantienen constantes, note que hay un ruido en esa suposición, porque uno dice constantes entre los individuos y entre el tiempo, ¿cierto? Está esa gran incógnita allí. Y en este segundo caso, estocásticos también por esa combinación entre el tiempo y entre la acción propia de los individuos. Eh, ¿Me escuchan? Sí, ¿Me profe. escuchan a mí? Sí. Ya, ok. Ya saben, a veces me entran llamadas y se puede perder la comunicación. Bueno, entonces les decía que aquí hay una pregunta que ustedes deben tener, ¿de acuerdo? ¿Cuándo van a resolver esa pregunta? Esa pregunta la tienen que resolver cuando yo aborde los aspectos teóricos, ¿de acuerdo? Pero por ahora ustedes deben tener esa sospecha de, bueno, cuando el profe dice efectos fijos, eh, deben tener la sospecha de que él se refiere a que esos efectos fijos se mantienen entre los individuos. Pero también es posible que alguien diga, ah, pero es que las cosas también cambian en el tiempo y entonces también hay una suposición allí que no se hace explícita, sino que pareciera que es implícita, de que también se mantienen constantes en el tiempo. Y acá también tenemos la misma suposición, la misma intuición de que los efectos, digamos, inobservables puedan cambiar entre los individuos, pero también puedan cambiar entre el tiempo. De hecho, lo que estamos suponiendo, dada la naturaleza del dato, que es un micropanel, es que los cambios inobservables
en el primer caso, cuando suponemos efectos fijos, estamos suponiendo que no van a cambiar entre los individuos a lo largo del tiempo, porque pues el tiempo no es el fuerte de este análisis, y para estocásticos tampoco van a cambiar fuertemente en el tiempo porque esos cambios son más cambios que se deberían a los individuos. Lo que queremos ver es si más o menos son constantes o si cambian, y si cambian, que cambien de una forma estocástica o aleatoria. Eh, ¿Qué implicaciones tendrían esas dos suposiciones? Pues en el primer caso, fíjese que si yo me quedo con efectos fijos, yo diría, mire, en efectos fijos, permítame, miro acá arriba, en efectos fijos, yo tendría que el efecto sigue siendo positivo, pero, es decir, me refiero al efecto del producto sobre la desocupación, sigue siendo positivo, pero no es estadísticamente significativo. En el caso del COVID, la conclusión es, bueno, hay un efecto positivo y es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Pero con la sospecha de que necesito allí instrumentalizar. Ahora, cuando me voy al mundo de los efectos fijos, hay algunos cambios en el sentido de correlación entre el vector de errores y nuestra variable X. Y dice aquí, yo los datos que le voy a arrojar de esta estimación, se los voy a arrojar con otro supuesto adicional. Y es que aquí usted no va a tener problemas de endogeneidad. Aquí, para entregarnos estos resultados, el cálculo a nivel matemático tiene que suponer el cálculo matemático que no van a haber problemas de endogeneidad. ¿Qué se puede hacer para comprobar si eso es cierto o falso? Pues se puede hacer un análisis post-mortem, ¿cierto? Podríamos hacer un análisis post-mortem para ver si existe o no problemas de endogeneidad. Pero por ahora vamos a olvidarnos un poco de ese problema de variables instrumentales y vamos a suponer que no necesitamos variables instrumentales. Esa es como la idea de esta estimación de efectos fijos, perdón, aleatorios. Entonces, en ese mundo de los efectos aleatorios suceden cosas y son cosas relevantes porque fíjese, bueno, primero, el efecto de la producción sobre la desocupación en Colombia seguiría siendo positivo, ¿de acuerdo? Es decir, algo que no ha querido cambiar a partir de múltiples intentos que hemos hecho y que no quiere cambiar y se niega a cambiar. Y spoiler alert, tanto en lo que tenemos en Stata como lo que vamos a desarrollar en ERE y en los diferentes modelos que les voy a presentar, no va a haber cambio. Ya de entrada lo voy a decir, ya corrí prácticamente todos los modelos que podría haber corrido, ya lo hice, me obsesioné con ese tema la semana pasada y no va a haber cambio. Ya de entrada eh, les puedo dar ese resultado de investigación. No obtuve cambio. En segundo término, en términos del COVID, también se mantuvo esa relación positiva, es decir, el COVID sí afectó positivamente la desocupación. Esto, pues, digamos, en términos ya digamos, aterrizar todo este discurso a una cosa un poco más humana, más terrenal, digamos, pues no es que vaya a ser el gran descubrimiento, decir, el COVID sí aumentó la desocupación, pero aquí lo que nos genera incertidumbre es el tema de por qué, ¿cierto? La gran pregunta de investigación aquí es por qué el producto no genera efectos de reducción en la desocupación inmediatos a nivel regional. Esa es la gran pregunta de investigación acá, ¿no? En el fondo. Y dentro de los cambios más relevantes está que si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta de que si yo lo hago con efectos aleatorios, entonces yo digo la relación es estadísticamente significativa. Y aquí yo quiero hacer una advertencia. Como ustedes saben, esto que estoy mostrándoles, pues es un poco como una especie de desviación que estoy haciendo yo
de los temas que yo quería ver con ustedes en este curso, pero que me parece que es pertinente por lo que voy a ver más adelante. Me parece que si ustedes ya tienen bien conceptualizado un micropanel en una materia que se llama microeconometría, no es tanto que me esté desviando, sino más bien que estoy ajustando el contenido a lo que debería verse, ¿no? Sobre todo a un nivel, pues, intermedio avanzado. Pero el punto aquí tiene connotaciones éticas. Y yo quería con ustedes tener hace rato esta charla, porque fíjese que usted aquí podría tener un elemento de decir qué es lo que más me conviene en la investigación. Y entonces un investigador que no sea tan, digamos, ético, él puede decir, ah, a mí me conviene efectos aleatorios, porque en efectos aleatorios, por ejemplo, yo ya tengo la teoría, ¿cierto? Que sería la teoría del jobless growth. Y además, al ser estadísticamente significativo, yo diría, ah, esa teoría se aplica y es estadísticamente significativa, es decir, tengo confianza. Y entonces yo me quedo con el modelo de efectos aleatorios. Entonces, a veces en las investigaciones no se explica todo el proceso, como lo estamos viendo acá, que prácticamente este proceso, ustedes lo vieron desde la base de datos en Excel, desde el planteamiento teórico que yo les hice y que hemos venido estructurando casi que desde cero hasta lo que hemos visto hasta ahora, que de entrada debo decir otra vez, spoiler alert, aquí estamos apenas acariciando la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Eh, que sería bueno que yo piense bien hasta dónde lo quiero llevar, porque la verdad, pues este tema, por ejemplo, en el script que les mostraba en él, lo llevo a otro nivel, pero otro nivel ya, ese ya podríamos considerar que ya es avanzado, ya de hecho es un nivel, sí, muy avanzado, pero podría ser que al menos les haga una exploración hasta dónde lo podemos llevar. Pero aquí, que este punto es bien importante, porque este punto divide casi que el discurso. Yo podría decir, ah, entonces presento los resultados de la investigación sin mostrar esa historia, es decir, ah, es que yo hice una estimación del efecto de la producción sobre la desocupación y resulta que estoy demostrando que a nivel, de las regiones, ¿cierto? Eh, el efecto es positivo, es decir, hay un jobless growth y además es estadísticamente significativo. Y ya, pues se murió el paper, ahí lo publico, ¿de acuerdo? Pero no, no es así, no es tan así, porque nosotros no hemos resuelto cuál es el modelo de estos dos, suponiendo, ojo el contexto, que sean eh, datos de panel la opción correcta para modelar esto. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo una suposición y es que la metodología que estamos utilizando es la adecuada. Mucho ojo cuando esto lo hagan en investigación. A veces, en la investigación que es muy, digamos, práctica, ni siquiera van a revisar el método, sino que simplemente es una cosa de tome el método y aplíquelo, ¿de acuerdo? Pero en realidad, en la investigación profunda, y pues lo que hace que un trabajo sea meritorio, laureado, ojo con eso, no es tanto copiar una metodología, porque ustedes pueden decir, ah, aquí están los códigos y ya con esto ya tengo resuelto todo el problema de la vida. No. Yo creo que lo que hace que un trabajo tenga cierta virtud es que cuando llega un resultado, eh, demuestre cómo fue que llegó a ese resultado y no desde una óptica de copiar y pegar una metodología, sino de cuestionarse estas cosas. Porque aquí, por ejemplo, estamos suponiendo que la metodología adecuada son los datos de panel. Estamos suponiéndolo, ¿de acuerdo? Y dentro de esa suposición, ahora volvemos a caer en otra suposición que es, ¿qué es mejor, el efecto fijo o el aleatorio? Y aquí puede haber un problema si no se aplica un criterio estadístico, porque uno podría decir, ah, entonces como a mí me conviene más el resultado de efectos aleatorios, entonces muestro el resultado de efectos aleatorios. Entonces, qué sé yo, llamamos a la investigación estimación del crecimiento económico sobre la desocupación a nivel regional en Colombia mediante efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Y se muestra solamente esta cara de la moneda. Y eso puede ser peligroso. Eh, y puede ser peligroso si usted tiene un evaluador
que no haya hilado tan fino en estas cosas, dice, no, excelente, pues hizo un análisis con una metodología de panel y se fue por efectos aleatorios y demostró esto, listo, excelente, ya, chao, o sea, se acabó la investigación. No, nosotros tenemos que aplicar diferentes técnicas para determinar si efectivamente sí es efectos fijos o es aleatorios, porque el problema cualitativo aquí es que estamos de alguna manera tratando con los inobservables, o sea, variables que no tenemos. Y hay un cierto grado de especulación en estas estimaciones cuando nosotros estamos suponiendo que esos efectos son fijos o que son aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es un mundo en donde nosotros podemos tener unas discusiones teóricas, mejor dicho, súper largas y entretenidas, pero nosotros tendríamos que utilizar algún tipo de prueba para determinar qué es lo que vamos a utilizar, si son fijos o aleatorios, ¿de acuerdo? Spoiler alert, yo les voy a mostrar una técnica que no es la única técnica y que puede ser cuestionada, pero que es la técnica más comúnmente utilizada. Pero antes de eso, voy a hacer el ejercicio de efectos aleatorios con estimación robusta. Como ustedes dan cuenta, el código en Stata. Bueno, yo sé que ustedes también están interesados en ERE y muy probablemente haya gente aquí que le guste más ERE que Stata y es comprensible. Yo tengo estas mismas líneas, o sea, tengo la versión equiparable de esto en ERE y la voy a compartir apenas termine todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero les voy a compartir eso pues para que lo tengan y pues lo puedan revisar. Entonces aquí voy a hacer efectos aleatorios robustos. Como se dan cuenta, la sintaxis no es diferente a efectos fijos, simplemente que cambia, en vez del efecto fijo, pues colocamos el efecto aleatorio. Hacemos la estimación. Obviamente eso no cambia nuestros coeficientes, pero sí cambia nuestra estimación robusta. La diferencia entre los resultados del efecto fijo y el efecto aleatorio es que en efecto fijo yo tengo que la relación entre crecimiento y desocupación no es estadísticamente significativa y en efectos aleatorios la relación entre desocupación y crecimiento sí es estadísticamente significativa, aunque en ambos casos es positiva y va un poco en contra de la teoría tradicional, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver el test de Hausman. Ahora, cuando yo hablo del test de Hausman, automáticamente usted se acuerda de variables instrumentales, ¿cierto? Debo decirle que ese test de Hausman para variables instrumentales que utilizábamos en el pasado no es el mismo test de Hausman que voy a utilizar en este caso, porque aquí la prueba de Hausman es otra prueba que aquí lo que va a hacer es enfrentar los efectos fijos con los aleatorios para saber cuál es, ¿cierto? Para saber cuál es el modelo que debe utilizarse, si efectos fijos o efectos aleatorios. Entonces, básicamente, yo aquí estoy corriendo otra vez efectos fijos, perdón, aquí estoy corriendo efectos aleatorios, esos ya los tengo, entonces no voy a correrlo. Permítanme ver aquí. Ok, voy a saltarme a la, por favor, omitan estas otras cosas que estaba haciendo por ahora, y por favor concéntrese en la línea de código 170. Concéntrese ahí, de la 170 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a correr efectos fijos y voy a correr una línea de código adicional que se llama Estimates Store FE. Ese FE se lo coloco yo, es una denominación para decir, esto lo voy a llamar Fixed Effects, ¿de acuerdo? Efectos fijos. Entonces, con este Estimates Store, que es la línea de código 172, lo que estoy diciendo es, hágame la estimación, pero guárdemela. Guárdemela dentro de la memoria de Stata, guárdela. Y guárdela con ese nombre de efectos fijos. Entonces la corro, esto nos da pues lo que ya habíamos obtenido antes en el pasado, ¿cierto? Estos datos ya los habíamos visto. Y ahora lo que hago es nuevamente hacer la estimación de los efectos aleatorios, ¿cierto? Nótese que aquí estoy corriendo efectos aleatorios, pero sin estimación robusta. ¿Se puede hacer con estimación robusta? Sí, se puede hacer con estimación robusta, ¿de acuerdo? Si quiere, usted puede hacerlo.
Entonces, hago el método de efectos aleatorios sin estimación robusta y lo guardo nuevamente, le doy estimate store y ahora lo denomino RE, ¿cierto? De Random Effects. Y lo corro. Esto lo que va a hacer es correr la regresión y la va a guardar, ¿de acuerdo? Con el store la va a guardar, la va a almacenar, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí yo le voy a aplicar la prueba de Hausman. eh, y la prueba de Hausman simplemente es el código Hausman y le coloca usted el efecto fijo y el efecto aleatorio y los va a comparar. Entonces, cuando corre Hausman, ¿cierto? El software le va a dar como resultado una especie de diferencia, ¿cierto? De lo que usted encontró con efectos fijos versus lo que usted encontró con efectos aleatorios. ¿De acuerdo? Se construye con base en esas diferencias una chi cuadrado, ¿cierto? Y aquí aparece una hipótesis nula que dice, bueno, la diferencia en los coeficientes no es sistemática. ¿De acuerdo? Anterior a eso, fíjese que Hausman le da los efectos fijos con esta B cortica y le dice, con efectos fijos, si hace esa estimación, para el nivel de ingreso le va a dar 0.04, que ya lo habíamos visto de dónde salió, y para COVID le da 0.36. Pero si lo hace con efectos aleatorios, el efecto del producto, soledad de su ocupación, le va a dar 0.37, es diferente, fíjese que hay una diferencia, y el efecto de COVID, ¿cierto? Le da 0.28. Ahí existe una diferencia, pero es más pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se calculan las diferencias, ¿cierto? Y aquí se hace un análisis básicamente de un cálculo derivado de estas dos diferencias para obtener un indicador adicional, ¿de acuerdo? Eh, este B pequeñito es el que se hace con efectos fijos y este B grande es el que se obtiene con eh, efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Ahora, si la chi cuadrado, ¿cierto? Eh, si la chi cuadrado, permítame, aquí creo que esto se me olvidó, colocámoslo bien acá, aquí, listo. Entonces, aquí la chi cuadrado, por favor, observe que me dio de cero. Este valor me dio de cero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo hago el análisis y digo, la chi cuadrado me dio de cero. Entonces, ante la hipótesis nula de que los coeficientes, el b pequeño y el b grande, son iguales, o sea, que por lo tanto, ambos modelos serían iguales, pero en ese caso, nosotros preferiríamos irnos por efectos aleatorios, es decir, si las betas fueran estadísticamente iguales, pues para efectos teóricos, efectos aleatorios y efectos fijos daría lo mismo. Pero en ese caso nos iríamos por efectos aleatorios porque entonces ahí estaríamos asumiendo una suposición un poco más realista sobre el comportamiento de los inobservables, ¿de acuerdo? Que es muy posible que no sean fijos y que puedan cambiar y que ese cambio pueda ser un cambio difícilmente determinístico, ¿de acuerdo? Por eso, a pesar de que fuesen iguales, preferiríamos los aleatorios. Entonces, la hipótesis nula, para plantearla en términos prácticos, sería que nos quedamos con efectos aleatorios eh, y, ¿cierto? En caso contrario, si no llegamos eh, a plantear que ese valor de probabilidad es, digámoslo, eh, inferior a cero, pues entonces tendríamos que quedarnos básicamente con rechazar esa hipótesis nula, rechazar los efectos aleatorios y entonces quedarnos con efectos fijos. ¿De acuerdo? La hipótesis alterna nos plantearía que los betas no son estadísticamente iguales y por lo tanto, al no ser estadísticamente iguales, nos quedamos con efectos fijos. ¿De acuerdo? Nos quedamos con efectos fijos. Entonces, para efectos empíricos, digamos, la H sub 0 plantea
que nos quedamos con efectos aleatorios a pesar de que los coeficientes sean iguales, o sean estadísticamente iguales, y si los parámetros son diferentes, lo que plantearía la hipótesis alterna, entonces ahí ya nos tocaría quedarnos con efectos fijos. En este caso, como el valor de probabilidad es de 0, es más pequeñito que el 5%, nosotros rechazamos la h sub 0 y nos tendríamos que quedar con la h sub 1. Es decir, que aquí el modelo adecuado, por ahora, entre comillas, sería efectos fijos. ¿Me sigue? ¿Perdón? Hay niveles de esa pregunta advierte niveles de respuesta. Por decirlo de alguna manera, a ver, a plantearlo eh, con un ejemplo para que se comprenda la complejidad del tema. Resulta que yo soy profesor de un colegio de niños y yo les enseño a los niños las vocales y les digo, bueno, esto es A, E, I, O, U. Y un niño me dice, listo, pues ahí ya se acaba el tema de las vocales, ¿no, profe? Porque pues fonéticamente ya ahí tengo todos los sonidos. Y yo le diría, pues sí, no. En español sí. Pero, por ejemplo, si usted quiere aprender inglés, los sonidos vocálicos, ¿cierto? Son insuficientes ahí. No es A, E, I, O, U. Hay distorsiones. Entonces, trayéndola acá, ya hablando en términos de, entre comillas, gente grande, uno pensaría que ya con Hausman me quedaría entonces yo o con efectos fijos, como es el caso de lo que tenemos aquí, y descartaría, ¿cierto? Descartaría, como lo planteas tú, descartaría totalmente los efectos aleatorios. Pues si nos quedamos a un nivel básico de panel, nos quedamos a un nivel básico de panel, básico, la respuesta sería sí. Se queda con efectos fijos, descarta los efectos aleatorios y ya, hasta ahí se acabó la investigación. Ya, chao, ya, no hay nada más que hacer. O sea, toca trabajar en efectos fijos, ¿de acuerdo? Pero el problema es que dentro de los efectos fijos pueden haber subagrupaciones de diferentes clasificaciones de variantes de modelos fijos. O sea, hay unas familias de modelos de efectos fijos y también dentro del mundo de los paneles aleatorios hay también familias de modelos aleatorios. Entonces, es un poco riesgoso que cuando yo aplique este test de Hausman le genere tanto peso a Hausman a la hora de determinar si es efectos fijos y aleatorios. Pero, repito, es decir, usted, si se charla con un estudiante de econometría promedio, él le va a decir, ah, listo, Hausman, con eso determinas fijos o aleatorios y ya, chao, se acabó, ya no hay lío. Pero si usted quiere avanzar un poco más, se va a dar cuenta que en realidad esa decisión eh, no solamente se puede controvertir con otras pruebas, que son un poco más, que se puede decir, no pulidas, no avanzadas, sino alternas. Hay pruebas alternas que se pueden utilizar. Y también hay modelos dentro de los efectos fijos que usted podría desarrollar y probar. Incluso uno podría decir, bueno, hay varios modelos dentro de la familia de efectos fijos que yo podría explorar y hay varios modelos dentro de la familia de efectos aleatorios que puede usted probar. Entonces, yo lo que he visto ya a nivel un poco avanzado, digámoslo así, es que los investigadores ya puros y duros se meten duro en el mundo de efectos fijos y sacan los modelos más competitivos de efectos fijos, de esa familia de efectos fijos, sacan unos 2 o 3, los más competitivos que puedan,
y se meten también en el mundo de los efectos aleatorios y buscan unos dos o tres, los más competitivos en ese mundo de efectos aleatorios, y de ahí los enfrentan en diferentes pruebas, no solamente Hausman, a fin de obtener el modelo definitivo, entre comillas nuevamente, ¿no? Entre comillas. Eh, pero si nosotros hacemos abstracción de eso y nos quedamos con las bases así como es que de lo esencial, pues claro, sí, uno diría, eh, Hausman es como muy común, pero a ver, yo lo voy a plantear así y que no se vaya a malinterpretar, pues como si fuera el primer filtro y algunas personas piensan que ya ese filtro es definitivo y que ya con eso se resuelve todo. Y en realidad, pues esto puede ser más profundo, ya habría que revisar más las implicaciones y profundizar un poco más en el estudio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿termina todo el ejercicio allí? No, no necesariamente, porque, por ejemplo, en nuestro caso tendríamos que revisar, seguir, suponiendo que nos vamos a quedar con los fijos, tendríamos que seguir revisando cosas como, por ejemplo, el cumplimiento de supuestos. Y básicamente, aquí tendríamos que hacer una revisión de dos cosas que resultan fundamentales para nosotros, y es el tema de la heterocedasticidad. Habría que ver qué pasa con la heterocedasticidad en el caso, por ejemplo, de que no hayamos hecho estimación robusta, y ver qué sucede con la autocorrelación, pero también, ojo con esto, con la potencial combinación de fenómenos heterocedásticos condicionados por autocorrelación que pueden generar problemas diferentes a la heterocedasticidad vista por aparte y a la autocorrelación vista por aparte. Entonces, bueno, cuando usted se metió a esta lectiva, sabía que iban a haber cosas, que iban a pasar cosas. Yo le presento esas cosas. Entonces, si usted me sigue, usted ya tiene en su cabeza, en su sinapsis cognitiva, tiene un mundo de cosas que está analizando y que debe estar más o menos preocupado porque yo le teorice. Eso es lo que tiene que estar pasando en este momento, ¿de acuerdo? Usted necesita que yo le dé conceptos, porque ahorita le estoy dando procedimientos y que las vamos a ver. Por eso tiene importancia la clase teórica que tenemos que ver, ¿listo? Que va a ser una clase exclusivamente teórica. Pero por ahora, para que no nos vayamos, digamos, a tampoco a, 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 a complicar tanto la vida, pues uno puede irse por panel y la gran pregunta es, bueno, ¿qué me voy? ¿Por panel fijo o por panel aleatorio? ¿Por efectos fijos o efectos aleatorios? Y en general, uno diría, muy en general, aplico un test de Hausman y Hausman diría, me voy por efectos fijos o efectos aleatorios. Y esa es como digamos, la dinámica genérica, así súper la punta del iceberg que estaríamos contemplando de cómo se va a trabajar este problema. Pero es la punta del iceberg, recuerde, estamos contemplando muy por encima un problema que tiene muchas profundidades y tiene muchas capas. Eh, ¿Me siguen? Listo. Bueno, bueno, voy a suponer, voy a suponer, eh, yo aquí tengo un poco desorganizado esta información, a este nivel, no sé por qué la tengo tan desorganizada, pero, ok, voy a darle un repasito a la prueba de Pesarán, ¿de acuerdo? Voy a darle un repasito a la prueba de Pesarán. Eh, la prueba de Pesarán nos va a contestar una pregunta que usted debería haber tenido antes de que yo lo meta a paneles. También hay que leerla con mucho cuidado esa pregunta, porque la pregunta sería, ¿qué tan necesario? Esto es como que nos reseteamos de todo lo que hemos visto. Y la pregunta es, ¿qué tan necesario es que trabajemos con este tipo de econometría de datos panel?
Es decir, porque alguien podría decirme aquí, profe, ¿es necesario complicarnos tanto la vida con esos datos? O sea, porque son datos agrupados y meterse en un panel y que efectos fijos y aleatorios. ¿Es realmente necesario trabajar con efectos fijos o efectos aleatorios o trabajar con un panel? No se puede ver, no sé, otro tipo de modelo, por ejemplo, el MSO básico. Entonces, la prueba de Pesarán responde un poco a esa incógnita. ¿Cómo funciona la prueba de Pesarán? Pues desde el punto de vista técnico, usted puede, por ejemplo, en mi caso, yo tendría que correr efectos fijos, en teoría, y entonces yo utilizo el comando xtrec, coloco mi variable endógena y las variables exógenas y le coloco efectos fijos, y luego utilizo el comando xtccd, coma, pesarán apps, ¿de acuerdo? Para que me genere una prueba vinculada más hacia los datos de corte transversal. ¿De acuerdo? Yo la voy a correr. Casi que aquí la hipótesis nula es, pues, si este valor de probabilidad que nos va a dar la prueba de Pesarán es inferior al 0%, entonces nosotros rechazaríamos la hipótesis nula de que no necesitamos datos de panel, sino que podemos quedarnos con modelos de datos agrupados, lo que nos implicaría a nosotros volver a mínimos cuadrados ordinarios básicos. ¿De acuerdo? La hipótesis nula nos estaría planteando en términos informales eh, que nosotros deberíamos utilizar, ¿cierto? Un modelo de datos agrupados con una técnica como MCO, por ejemplo, sin panel, estrictamente hablando. La hipótesis alterna es que sí necesitamos datos de panel, ¿de acuerdo? Esa sería la hipótesis alterna. Entonces, si el valor de probabilidad es inferior al 5%, tendríamos que rechazar la H sub 0 y nos quedaría la H sub 1, que es que nos quedamos con datos de panel. Entonces, primero corremos el modelo con el que nosotros nos hayamos, digamos, definido, suponiendo que la prueba de Hausmann es suficiente, y luego aplicamos el comando xtccd para aplicar la prueba de Pesarán en términos absolutos. Entonces, corro estas dos líneas de código, ¿cierto? Y fíjese que aquí, pues me corre el modelo de efectos fijos, este es el Fixed Effects, es un within, ¿cierto? Y aquí me aplica la prueba de Pesarán, que es la prueba de independencia en corte transversal, que da un valor de 8.8, cuyo valor de probabilidad es de 0, ¿cierto? Cuyo valor de probabilidad es de 0. Este valor de probabilidad es el que a nosotros nos interesa y con el que nosotros enfrentamos las hipótesis. Entonces, en este caso, como el valor de probabilidad es inferior al 5%, nosotros llegamos a la conclusión de que sí, definitivamente para lo que tenemos necesitamos la técnica de datos panel. La necesitamos, ¿de acuerdo? Suponiendo eso que estoy en el mundo de efectos fijos. Si estoy en el mundo de efectos aleatorios, pues es el mismo comando, solamente que lo primero que debo hacer es correr el modelo de efectos aleatorios, ¿cierto? Entonces corro acá, suponiendo que ese es el mundo, y nuevamente vuelvo a analizar el valor de probabilidad. Aquí me sale la técnica de random effects, ¿cierto? Esto está estimado con mínimos cuadrados generalizados, y sobre esa técnica se aplica el test de Pesarán, y el test de Pesarán me da un valor de probabilidad de 0, lo que me implica, nuevamente, ¿cierto? Que tengo que trabajar con paneles. Entonces, porque es posible que alguien me diga, profe, ¿es necesario trabajar con paneles? Pues ya la estructura del panel, digamos, me está diciendo por intuición, oye, tú tienes información de unos grupos poblacionales que se repiten, que son siempre los mismos, o sea, los individuos se repiten, y además de eso, pues tienes información en el tiempo de esos individuos y unas características de esos individuos. Entonces puede ser micropanel o macropanel dependiendo de cómo esté el volumen de datos. Parecería que ya uno dice de entrada, pues sí, es un panel, pero
podría ser una simplemente agrupación de datos y entonces no necesariamente tendríamos que aplicar estas técnicas. Aunque la mayor parte de las veces, digamos, si nosotros tenemos este conjunto de datos, así como lo hemos visto con estas tres dimensiones, lo más probable es que sí, que sean paneles. Y lo que hace la prueba de Pesarán es casi que siempre confirmarlo, ¿de acuerdo? Es una prueba que casi que nos confirma una cosa que es más o menos obvia, ¿de acuerdo? A veces es bueno plantearla, ¿no? Cuando de pronto uno no está tan seguro porque el panel está desbalanceado, sobre todo en esos casos, ¿no? Digamos, no hemos explorado un panel desbalanceado y bueno, yo incluso estaba hasta pensando que sería bueno hacernos una electiva que se llame así, econometría de panel, que sea exclusivamente de panel, para estar más tranquilos, porque aquí de alguna manera les muestro algunas cosas, pero tampoco puedo meter tanto porque trabajar otros temas. Entonces, es posible, digamos, que nosotros hagamos este tipo de pruebas de Pesarán. ¿De acuerdo? Aquí, pues, los resultados nos están diciendo, sí, efectivamente, tiene que meterle panel. Y pues aquí ya, lógicamente, desde la óptica, desde la que lo estamos viendo, hasta donde lo estamos, hay que ser efectos fijos. ¿De acuerdo? Efectos fijos. Ahora, ¿cuál es el problema de dónde nos encontramos nosotros en ese mundo de efectos fijos, que es este mundo en el que estoy aquí? Pues que básicamente la relación ingreso-producto tiene un signo contrario al que plantea la teoría y no resulta estadísticamente relevante. Si yo me quedara allí en la investigación, si la dejáramos allí, la investigación sería una investigación cuyo resultado sería, pues, entonces, con la evidencia de que esto necesita instrumentalizarse, pues el ejercicio está incompleto y se sospecha de que aquí puedan haber endogeneidad, de que exista además de eso simultaneidad y también se sospecharía de, 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 de qué tan válida es esa propuesta de que hay un efecto Jobless Growth si el valor del estadístico, eh, pues obviamente a pesar de que es positivo, que es lo que nos señalaría esa teoría alterna, pues no llega a ser estadísticamente significativo. Entonces es como proponer una alternativa para explicar por qué podría ser posible que la desocupación y el crecimiento tengan una relación directa, pero que al final no llega a ser estadísticamente significativa. Es decir, la propuesta no es una propuesta en donde nos podamos encontrar con un nivel de confianza. Entonces, no es un buen mundo en el que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, spoiler alert de lo que vamos a encontrar en la próxima clase, que yo creo que en la próxima semana yo termino ya el tema de paneles, porque les voy a mostrar los resultados de la investigación hasta donde los tengo, y les voy a dar también los elementos teóricos que ustedes necesitan. Eh, yo diseñé otra prueba para determinar efectos fijos versus efectos aleatorios, y en torno a esa otra prueba llega un resultado contrario que me dice que son mejores los efectos aleatorios. Entonces, fíjese que y hasta ahí está el estado de la investigación en este momento, y tengo dos pruebas que establecen contradicción, porque una defiende, y es la que estamos viendo ahorita, efectos fijos, y tengo otra prueba que defiende que son efectos aleatorios. Entonces, fíjese que ahí está el problema, porque uno diría, bueno, es como si no hubiera tenido una prueba para dirimir cuál de los dos mundos es en el que me tengo que quedar. Porque lo que yo esperaba es que la otra prueba también me dijera a mí, bueno, listo, sí, es efectos eh, fijos, pero no. Lo que hizo esta prueba fue voltearme las cosas y decirme, no, es efectos aleatorios. Entonces queda uno en una incertidumbre muy fuerte porque si al menos yo supiera que son efectos fijos, yo diría, listo, se propone una teoría, pero no resulta ser estadísticamente significativa. O sea, la investigación no es concluyente. Y hasta ahí uno llegaría y diría, bueno, a nivel básico ahí se acaba. Pero el problema es que si tengo otra prueba adicional que controvierte el resultado de los efectos fijos y se inclina por efectos aleatorios, esa otra prueba entonces se estaría defendiendo que efectivamente sí hay un efecto válido, estadísticamente significativo, que sustentaría teóricamente la existencia de un jobless growth. ¿De acuerdo?
Ese es el momento en el que yo me encuentro y muy probablemente ese es el momento en que los voy a dejar a ustedes cuando termine estas clases en la próxima semana. Bueno, yo por el día de hoy creo que la voy a dejar allí. Obviamente, si tienen preguntas, por favor háganlas, pero la voy a dejar acá porque tengo que atender un pequeño compromiso que tengo a las 5:45 y entonces estoy a punto. Pero sí alcanzo a responder preguntas y sí alcanzo a revisar con ustedes inquietudes. Entonces, si las tienen, por favor, coméntenme. Vale, la pista es que el MCO agrupado es el primer MCO que corrimos. El que arranca el do file, el primer MCO, ese es el MCO de datos agrupados. Porque ahí técnicamente no estoy haciendo un panel, técnicamente hablando. Aunque si tú revisas los resultados y los comparas con estos paneles que estoy haciendo, vas a ver que es como que si me hubiera acercado a esa técnica, pero técnicamente un modelo de datos agrupados es un modelo en el que yo tengo unos individuos para unos diferentes periodos de tiempo, pero siendo estrictos, allí podría llegar a pasar que no sean longitudinales, es decir, que los individuos no necesariamente sean siempre los mismos. Y esa es una diferencia muy importante de los datos agrupados al panel, porque en el panel, estrictamente hablando, los individuos siempre tienen que ser los mismos. Así no me puede aparecer aquí que hubo una reglamentación y en Colombia entonces se fusionaron dos departamentos y se creó un nuevo departamento. Ya eso me daña todo el experimento. No puede llegar a pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces, para clarificar un poco el tema de los datos agrupados, es un MCO para un conjunto de datos que tienen una frecuencia en el tiempo. ¿De acuerdo? Eh, no necesariamente tienen que ser los mismos individuos, pero si se quiere que haya una lógica longitudinal, que es una cosa que sí nos interesa a los economistas, pues por sacar análisis que sean más o menos serios, entonces sí debería ser datos de panel, ¿de acuerdo? Y los ponderados, digamos, eso sí me tocaría revisarlo en la clase teórica para mostrarles un poco la matemática. No sé si hayan más inquietudes por allí. Hasta el momento, con las líneas de código, no hay lío de cómo es la funcionalidad. Ok, vale. Bueno, yo voy a intentar arreglar un poco esta parte final de las líneas de código, que creo que estaba repitiendo unos procesos por allí y creo que estaba intercalando unas cosas. Las voy a organizar y yo creo que la próxima semana que termine ya toda la explicación, les comparto las líneas de código porque pues seguramente ustedes las quieran tener para poder replicar el ejercicio, ¿no? Em, y también pues les compartiría yo también las líneas de código que tengo en ERE, aunque pues les advierto que en ERE no voy a explicar exactamente todo lo que aparece en la codificación de ERE porque allí soy mucho más profundo en las pruebas y en los modelos porque es decir, aquí hago un modelo fijo, por ejemplo, en este momento, y allá en ERE voy a hacer más o menos unos 8 modelos fijos y voy a correr mucho modelo fijo y mucho modelo aleatorio y después los voy a empezar a comparar. Entonces, digamos, todo eso pues ya se me vuelve como más de un curso avanzado en panel, ¿no? Entonces, se los voy a entregar igual para que ustedes lo revisen, para que le echen ahí una miradita cuando puedan y de pronto en algún momento les pueda ser útil, pero pues no los voy a abordar, digamos, porque si no, ya se me irían unas 2 o 3 semanas más hablando de ese tema y pues no tengo que volver a los modelos de duración,
porque a ustedes sí les interesa un fenómeno, que es cuánto dura un fenómeno. Y necesito explorar esos modelos de duración y los modelos de cuantiles también, que ya regresarme más al mundo de la micro básica, ¿no? De la microeconometría básica. Entonces, si no hay más inquietudes, chicos, o alcanzo todavía a responder si tienen dudas por ahí. Si no, me No, pero despido. por el momento no. Listo. Si no es así, entonces me despido. Y bueno, traten de revisar en la carpeta de materiales el día de mañana. Yo les voy a colgar la nueva carpeta de libros, que tiene libros nuevos. Y de hecho, tiene unos libros de panel súper completos. Y les voy a incluir también los códigos para que los tengan y puedan tenerlos de referencia. ¿Listo? Vale, Listo, profe, gracias. Bueno, gracias. les agradezco mucho. Que estén muy bien.